Capítulo 37. Asia se despertó bruscamente, sintiendo el ligero crepitar de la electricidad atravesar su cuerpo. Parpadeó cuando el sonido de espadas chocando resonó a su alrededor. Lo siento, susurró Aquino, su cálido brazo alrededor de Asia, sosteniéndola. Sé que es malo, sé que es difícil, pero tienes que levantarte, necesitaremos tu poder. Debió haberla despertado con un shock. De repente, volvió a golpearla. Dios estaba muerto, toda su vida de dedicación, ofrecida a algo que ya no existía. Si los mortales fueron a Dios cuando murieron, ¿a dónde fue Dios cuando murió? Sintió que un malestar subía a su cuerpo, sintió que la conmoción comenzaba en su corazón y recorría sus extremidades. La oscuridad se ahogó alrededor de su visión y por un breve momento se permitió la idea de volver a salir. Asia. Su mente se enfocó, a qué no la estaba llamando. Su familia estaba a punto de correr peligro. Ellos, quienes la habían acogido. Aquellos que le dieron amor, le dieron un hogar, un lugar al que pertenecer, libre de juicio. Ella no era un demonio fuerte, pero haría lo que pudiera. Su Sacred Heart cobró vida, su poder fluyó desde su núcleo, pulsando calor en su cuerpo. Sus piernas se enderezaron y puso una mano gentil sobre el brazo de Aqueno. Sintió labios presionando en la parte superior de su cabeza antes de que la reina la dejara ir y se obligó a mirar hacia arriba. La luz y la oscuridad chocaron con un trueno de sonido, no podía ver nada más allá de eso. Tan rápido se movían los dos, la única razón por la que podía ver algo era el rastro de luz dejado por Excalibur y el rayo de oscuridad dejado por Sangetsu. El sonido de metal contra metal era casi una canción constante que llenaba el aire. Asia tuvo que alejarse de la vista y concentrarse en lo que había a su alrededor. ¿Puedes hacer algo? Rías le estaba hablando muy bajo a Sona, que estaba mirando el cielo como un halcón. No mientras pueda moverse tan rápido. No puedo mantener el ritmo de precisión y cualquiera Oe va a golpear a Ichigo. Incluso si le damos una advertencia, no hay garantía de que Kokabiel no pueda salir del alcance o lo suficientemente lejos como para que su arma pudiera protegerlo de los efectos. ¿Puedo ayudarlo? Ambos reyes se volvieron hacia Kiba, sus ojos estaban enfocados sobre él. Tendré que tener cuidado, si él es capaz de enfocarse en mí, entonces estoy jodido. Pero, su boca se curvó, entonces mientras él no pueda hacer eso, podría conseguir algunos golpes. Ria cerró los ojos y una expresión de puro odio a sí misma cruzó su rostro ante lo que estaba a punto de decir. Haz que Issei te impulse, eso debería ayudar. Issei tragó saliva, mirando hacia arriba a la pelea, una que Asia ni siquiera podía ver qué sucedía, y luego retrocedió ante la tranquila expresión beatífica de Kiba. Entendido, Kaichou. Dejó escapar un suspiro propio. Yo también puedo impulsarme, tomará un poco, pero el dragón en mi brazo podría tener algo que ayudar con esto. Rías asintió. Ambos, si pueden desarmarlo, Sona y yo podemos intervenir, concéntrate en eso. Kiba asintió y manifestó a Duiligt en sus manos y Asia sintió el calor golpearla en la cara como si fuera una fragua. Su piel se puso roja fundida, un ojo brillante se abrió en su frente. En sí. Holy Light brilló a lo largo del metal negro de la espada. Aumentar. El sonido emanó del brazo de Issei mientras presionaba el Sacred Heart en la espalda de Kiba. El caballero resplandeció verde de poder, les hizo un gesto con la cabeza a todos y saltó hacia el cielo. Asia, en ese momento, sintió celos puros por aquellos que podían luchar así. Ella desterró el pensamiento mientras se alejaba de todos ellos y caminaba hacia Koneko. La niña estaba sosteniendo su brazo, mirando hacia la pelea. Estaba claro que cada parte de la torre quería saltar hacia el cielo para unirse, pero sabía que estaba herida y, aunque podía igualar las velocidades que veían en breves ráfagas de movimiento, no tenía los reflejos necesarios para hacer uso de ella. Asia puso su mano sobre la torre y comenzó a curarla. Quizás habría al menos un momento en el que Koneko podría hacer un movimiento y necesitaría ser curada para hacerlo. La torre le dio un rápido gesto de agradecimiento y Asia se puso manos a la obra. 1. Fue como Kiba había esperado, con la apertura de su tercer ojo, los borrones en movimiento que había estado observando se convirtieron en movimientos que podía ver. Ambos luchadores pudieron, por un breve momento, alcanzar velocidades incluso más rápidas de lo que estaban haciendo y literalmente desaparecer de la vista, pero Ichigo y su Zanpakuto habían estado entrenando a Kiba por un tiempo. Había un patrón y una sensación al moverse tan rápido, algo que podía leer, o al menos parcialmente. Pero era ahora o nunca. Crecería o moriría y eso sería todo. A su orden, Duiligt comenzó a alargarse, dividiéndose en su forma de látigo, mientras Ichigo y Kokabiel chocaban, bloqueando las espadas.
Hizo su movimiento, un movimiento de empuje que envió a Duilig disparada hacia adelante. Kokabiel se sacudió, obligando a Ichigo a alejarse, girando para romper la hoja a un lado. Ichigo casi lo atrapa entonces, en ese momento de sorpresa. Excalibur brilló, otorgando a Kokabiel aún más velocidad, pero Sangetsu logró perforar la carne del pecho del caído un cuarto de pulgada. Fue suficiente que el poder oscuro que cubría la espada de Ichigo chamuscara una marca del tamaño de un puño en la piel del cadre. En lugar de herirlo o enojarlo, Kokabiel sonrió, moviendo a Excalibur en una defensa complicada nacida de la habilidad y el esfuerzo. Los ataques de Ichigo fueron rápidos, precisos, poderosos, pero en el estado actual de Kiba finalmente pudo ver realmente la profundidad de la habilidad de la torre. Lo vio claro como el día el hecho de que la mayor parte era autodidacta, era un milagro de puro genio que fuera tan efectivo. Que incluso contra Kokabiel exigió casi todas las instalaciones de los caídos para luchar contra el ataque. Estaba más allá de la habilidad de Kiba, pero sabía que su estilo era más suave, construido por las manos de maestros durante siglos. Si alguien pudiera refinar la forma en que Kurosaki luchó, sería asombroso. Vio su abertura y se movió, manteniendo la distancia con su látigo de hoja y compró el arma para golpear la espalda del caído. Kokabiel ni siquiera lo miró, cambiando a Excalibur a un agarre con una mano. En su otra mano, Light se juntó y formó una espada, con esa arma giró su cuerpo para bloquear el metal fundido de Duilig, y la fuerza de su parada casi arrancó el arma de las manos de Kiba. Excalibur estalló cuando se activó su poder de destrucción, lo que obligó a Ichigo a detenerse por un momento para luchar contra él. En ese segundo, los caídos corrieron hacia Kiba como un rayo de luz. Duilig se estrelló contra su forma de hoja sólida. Su frente ardía cuando su tercer ojo se tensó, y cuando la espada sagrada descendió sobre él, hizo lo único que pudo. Twisting Duilig para desviar y confiar en el trabajo metálico del ser que había forjado el trueno de Zeus, el tridente de Poseidón y el yelmo de Hades. Todo su cuerpo vibró cuando los metales se encontraron y Duilig aguantó. La pura velocidad y fuerza del golpe fue trascendente y el caballero nunca hubiera esperado igualarlo como lo fue. Pero su velocidad también fue su debilidad, no hubo tiempo para enfocar el golpe. No podía hacer nada más que seguir la curva de su espada como agua en una corriente. Fue entonces cuando Kurosaki se desdibujó en la visión de Sangetsu, dando la vuelta en un golpe que habría cortado la cabeza del caído. No tuvo tiempo para desviar el golpe, por lo que confiaba en el deseo de los caídos de seguir existiendo. Kokabiel aprovechó la bendición de velocidad de Excalibur Rapidly, lanzándose a un lado justo cuando el acero de Sangetsu besaba su cuello. Ichigo lo siguió y Kiba estaba justo detrás de él, el caballero tomó el control de su respiración, sincronizándola con el fuego fundido dentro de él. Mantuvo la presión sobre su tercer ojo porque, ahora mismo, en este momento, podía seguir la batalla y tenía la velocidad suficiente para hacer algo. Oh, esta espada lo hace demasiado fácil. El caído aulló, derribando a Excalibur, enviando un rayo de luz que obligó a la pareja a dividirse a ambos lados y Kokabiel casi descuidadamente arrojó su espada de luz como una lanza. Kiba sacó a Duilig y sacó el arma. El choque provocó una detonación que lo arrojó en una inmersión giratoria, alcanzó a ver al hombre a punto de dispararle otra ráfaga para terminar el trabajo. Pero Ichigo Kurosaki estaba allí, Sangetsu entretejiendo una serie de golpes dirigidos al cuello, la cabeza y el vientre. Entonces, en lugar de eliminar una molestia, el cuadro se volvió a enfocar en la amenaza real. Todavía reformó otra espada de luz e intentó usarlos a ambos para contrarrestar y luego abrumar al antiguo segador de almas. Pero allí también lo conoció Ichigo Kurosaki, Sangetsu transformándose en hojas gemelas en blanco y negro. Kiba se estrelló contra el suelo, con fuerza, y lo dejó sin aliento. Lo único que podía hacer en ese momento era ver la batalla. Se estaba formando un plan en su mente, una cadena de ideas que podrían permitirle ayudar a Ichigo a ganar. Parecía suicida, pero si Brotus realmente había cambiado su cuerpo, entonces había una pequeña posibilidad. Así que el caballero observó y trabajó para recuperar el aliento, tuvo que esperar la apertura y solo podía esperar que fuera más temprano que tarde. 1. Lucharon en su propio pequeño mundo, ambos moviéndose tan rápido como pudieron. El poder del Bankai de Sangetsu, las enseñanzas de Yoruichi, la habilidad tallada en su cuerpo en el crisol de la batalla, todo combinado con un caído con el poder de un dios, sosteniendo un arma bendecida para otorgar a los mortales la velocidad para enfrentar incluso al más rápido de los criaturas. En sus manos había un multiplicador de fuerza que Ichigo podía igualar, pero no para siempre.
A los caídos les costó poco usar las bendiciones de la espada, incluso en su estado decaído, su vínculo con el elemento luz era mucho mayor de lo que la mayoría de los mortales podrían esperar igualar. Sin embargo, Ichigo no tenía que igualarlo realmente, solo necesitaba quedarse sin reloj hasta que un mensaje llegara al Mou. Así que tenía una condición de victoria que no era vencer a su oponente, pero eso no significaba que no lo intentaría. Aún así, era una sensación extraña, con lo que cada uno podía ver, bien podrían haberse movido a velocidades normales. Solo el uso de Flash Step y el Excalibur Rapidly podría hacer que desaparecieran de la vista del otro, pero incluso entonces ambos podrían rastrear al otro. En el lado positivo, había encontrado una debilidad, si se podía llamar así. La espada de luz que sostenía Kokabiel era mucho más débil que Excalibur. Sangetsu Ite se estrelló contra él enviando chispas a su alrededor. Sangetsu Black bloqueó el contraataque de la espada sagrada. La fuerza de la torre, el poder de Blood y su propia fuerza ganada como diablo y segador de almas, todo ello, unido, era suficiente para igualar a esta criatura. Pero solo coincidir, y no para siempre, al menos si deja que las cosas sigan así. Límite de las 1000 manos, manos respetuosas, incapaces de tocar la oscuridad. Fue fácil para el cuadro decir que estaba tramando algo, sus palabras no tenían ningún sentido salvo el de un hechizo. Manos disparadas incapaces de reflejar el cielo azul, Ichigo se retorció para evitar, no bloquear, la otra espada y se retiró, en lugar de contraatacar, el camino que se deleita en la luz, el viento que encendió las brasas, el tiempo que se acumula cuando ambos están juntos, ambos estaban borrosos dentro y fuera de la vista, el cuadro persiguiéndolo por todo lo que valía. Pero Ichigo ha jugado Attack con la diosa del Flash. Sabía cómo evadir. No hay necesidad de dudar, obedece mis órdenes, balas de luz, 8 cuerpos, 9 objetos, libro del cielo, tesoro enfermo, gran rueda, fortaleza del gran cielo. Kokabiel hizo una serie de gestos con las manos, y una docena de hechizos crestas de luz se materializaron a su alrededor. Excalibur brilló y la luz de las crestas se volvió aún más profunda y radiante, cada una comenzó a zumbar y los rayos de luz se dispararon como una pistola Gatling. Los caídos simplemente llenaron el cielo de luz con la suposición de que algo golpearía. Apunta lejos, dispersa brillante y limpiamente cuando se dispara. Ichigo manifestó su escudo y lo sostuvo frente a él, y encontró más fácil de lo que esperaba detener los cientos de rayos que se estrellaron contra él. De hecho, las runas doradas en capas a lo largo de la manifestación del escudo brillaban aún más con cada golpe. Se concentró en el Kido que acababa de terminar, usando a Sangetsu, en su aspecto de Kido Sanpakuto, y sosteniendo el hechizo dentro de la hoja como lo haría con un Getsuga Tensou. Ichigo fusionó las hojas en una sola, sintiéndola vibrar con poder. Lo empeoró al canalizar el poder alrededor de la hoja, envolviéndola en una oscuridad carmesí. Lo único que lo hizo funcionar fue el poder de la imaginación actuando como un amortiguador entre las dos energías espirituales. Algo que solo es posible por su naturaleza única. Hubo un efecto en Sangetsu. Casi como una ocurrencia tardía, dejó caer el escudo y envió una solicitud a Uite. El cero que salió disparado era de color azul, algo que esperaba que pudiera hacer que su oponente adivinara que había sido su hechizo. La explosión devoró el ataque de la luz de Kokabiel, pero el caído se rió y se enfrentó a la explosión con uno de los suyos. El Exul Reaper cargó a través de la explosión, con los ojos cerrados, los sentidos enfocados únicamente en el enemigo. Si bien se podía sentir su poder del diablo, no era nada especial, perdido dentro del océano de poder que era Kokabiel. Se sorprendió por el poco daño que recibió de la luz ambiental, ardía pero más como agua caliente que como fuego ardiente. El caído fue tomado por sorpresa cuando apareció como un relámpago, moviéndose bajo su guardia y llevando a Sangetsu en un golpe de castigo. Estaba en el lado equivocado para Excalibur y siglos de entrenamiento y lucha habían ejercitado la acción y la reacción en un nivel más allá de la memoria muscular. La hoja de la luz se retorció, el cuadro confiando en su fuerza para detener o frenar el golpe, mientras que al mismo tiempo derribaba a Excalibur en un tajo destinado a intentar cortarlo por la mitad. Sangetsu se estrelló contra la espada de la luz, y dentro de la capa Getsuga Tensou, se desató el Kido. Ado 91. Senji Tentai, tuerca de sacrificio del cielo brillante de las 1000 manos. Terminó las palabras justo cuando las espadas chocaban. 10 rayos de luz rosa aparecieron, rodeándolos, lanzándose hacia los caídos mientras Ichigo impulsaba la espada de luz, rompiéndola y luego cambiando la dirección de su golpe para golpear a la Excalibur descendente.
Kokabiel probablemente podría haberlo cortado de todos modos, pero estaba un poco distraído y le costó. La hoja sagrada raspó el borde de Sangetsu. Ichigo la empujó lo suficientemente lejos que solo cortó parte de la cola de su túnica. Luego, el Kido golpeó, estallando en una explosión masiva de luz rosa. El mismo Ichigo se quemó por la explosión antes de que pudiera alejarse. Al detenerse, con la espada preparada, esperó a que la explosión se desvaneciera. Apareció Kokabiel, con todas sus alas oscuras envueltas a su alrededor. Incluso con lo negros que eran, cada uno parecía muy quemado. Su ridícula túnica se había ido, las cenizas se desprendían del cuerpo del caído. Revelaba un conjunto completo de armadura que dejaba los brazos y las piernas desnudos para un mejor movimiento. También estaba ennegrecido al igual que una buena parte de su piel expuesta. Esto, por fin, pareció obtener una respuesta. Ojos rojos brillantes fijos en Ichigo, quien entrecerró los ojos, y cuando el caído comenzó a reír, se le erizó el cabello. Bastardo, eso estuvo bastante bien. Hizo un sonido de placer y dolor mientras extendía las alas y giraba los hombros. No puedo recordar cuánto tiempo ha pasado desde que alguien realmente me ganó. Excalibur brilló en su mano mientras giraba la muñeca y agarraba el arma con ambas manos. Luchas como un hombre 10 veces mayor que tu edad, pequeño Soul Reaper, y tienes mi respeto. El aire empezó a vibrar. Así que te daré el mismo respeto que le daría a un igual. La luz de la espada se volvió como la del sol. Te daré una verdadera pelea. Su voz era mucho más suave cuando pronunció las siguientes palabras, y una buena muerte. Los caídos se movieron y se desató toda la velocidad de la espada sagrada, cruzando el espacio entre ellos como si no estuviera allí. En algún nivel instintivo, Ichigo debió haber visto algo porque giró su espada por encima de su cuerpo justo cuando Excalibur bajaba para partirlo en dos. Sangetsu recibió el golpe y los brazos de Ichigo casi se dieron. Lo empujó hacia abajo, fuera del cielo para impactar la tierra lo suficientemente fuerte como para hacer añicos el suelo a 12 metros a su alrededor. Y Kokabiel no se detuvo, sin embargo lo siguió, atacando al Soul Reaper con todas sus fuerzas. Los poderes enfrentados provocaron una tormenta de viento de velocidad aterradora, haciendo volar polvo y escombros, lo que obligó a los demonios que miraban a levantar escudos místicos para protegerse. Kokabiel no hizo ningún ruido mientras se abalanzaba sobre Ichigo y una de sus rodillas se dio cuando fue empujado hacia abajo. El ángel caído simplemente lo aplastó contra la tierra. Hizo falta todo para frenarlo, para evitar la muerte por unos momentos más. Los brazos de Ichigo ardían como fuego mientras luchaban contra el poder abrumador de un cuadro de los caídos. Un ser de miles de años, uno que había pasado ese tiempo creciendo en poder, creciendo en fuerza. Si le dejas ganar, los matará, dijo la voz del dios blanco. De alguna manera esas palabras contenían más que la suma de sus letras, más que hechos, más que significado. Eran una promesa, una visión de sus seres queridos, su familia cercana y lejana, muerta. Una visión de guerra que traería el infierno al mundo humano y lo dejaría abierto para la llegada de la bestia. Si mueres aquí entonces todo está perdido, Ichigo Kurosaki. Una mano cálida le tocó el hombro. Ahora levántate. Algo se quebró en lo profundo de su alma, un grito de dolor salió de su boca. La agonía en sus brazos, piernas y pecho se redobló cuando empujó hacia atrás. Pero lo atravesó, pidiendo poder a su alma, más poder, y el poder respondió. Ichigo Kurosaki hizo lo que siempre había hecho, en la batalla, cuando lo presionaron, cuando lo golpearon. Creció. Su grito se convirtió en un rugido cuando puso su pie debajo de él, mientras lentamente, muy lentamente, empujaba al cuadro hacia atrás. Por su parte, Kokabiel lo miró como si estuviera presenciando algo sagrado. A través de la cabeza de Ichigo, las puntas de su cabello naranja comenzaron a teñirse de negro, y la espada sagrada Excalibur, una espada casi completa, casi en su máxima potencia, sostenida por un usuario más fuerte que cualquiera que la hubiera usado antes. El Excalibur se quebró. Ambos fueron arrojados hacia atrás por una ráfaga de luz salvaje, ambos indefensos por un breve momento. Fue en ese latido de una oportunidad que Kiba volvió a entrar en la refriega, lanzándolo todo en un solo ataque. El corazón de Ichigo casi se detuvo cuando vio a Kokabiel sonreír. La simple espada larga en su mano se transformó, el poder de la imitación de Excalibur. Las hojas brotaron del arma como ramas, de esas ramas surgieron más hojas. Ichigo podía sentir una tremenda cantidad de poder gastado por los caídos, ya que obligaba al arma a funcionar de una manera que nunca había sido la intención. Kiba ni siquiera redujo la velocidad, hubo un repiqueteo repugnante, Duilit y las dos manos de Kiba volaron.
El caballero ni siquiera parpadeó, no se inmutó, ni pareció sorprendido. Su cuerpo fundido no se quemó por el toque de la espada sagrada. De hecho, no parecía importar en absoluto que hubiera sido Excalibur. El tercer ojo de Kiba brillaba al rojo vivo mientras pasaba por encima de los caídos. Cocabiel tenía su brazo extendido, agarrando la empuñadura del arma sagrada con una mano, y eso era lo que Kiba había estado apuntando. El caballero había usado su propio cuerpo como sacrificio para llegar a este momento, esta única oportunidad para él de cambiar la batalla. Potencia concentrada, el color de la lava, disparada desde el ojo, precisión absoluta a velocidad absoluta. El rayo golpeó y atravesó la muñeca del caído, la mano sufrió un espasmo involuntario. El agarre disminuyó, Cocabiel hizo el primer sonido de dolor real que Ichigo había escuchado. Justo cuando tanto él como el caído se recuperaron, Kiba hizo un último movimiento, chorros de fuego explotaron de sus pies, lanzándolo hacia abajo, usando la última arma que tenía, Kiba mordió la mano que sostenía la espada sagrada. Los dientes, la temperatura del acero fundido, se cerró y él se retorció en el aire como un tiburón, ignorando la docena de cuchillas que lo atravesaron. Hubo un arco de sangre y Excalibur se encogió de nuevo a su forma de espada larga, el cuerpo desgarrado y sangrante de Kiba cayó con la hoja y junto a ellos, 2 dedos y un pulgar pertenecían formalmente al ángel caído, Cocabiel. Furia era la única palabra que podía describir el sonido que provenía de la garganta del cuadro. Un torrente literal de luz cayó sobre el indefenso caballero. Pero ahora, sin la velocidad del arma sagrada, ya no estaban solos. Un orbe de pura destrucción interceptó la luz, succionándola como un agujero negro. Cocabiel gruñó una palabra de odio, manifestando una espada de luz en su mano completa. Lo usó para bloquear un zarcillo de agua con la fuerza suficiente para tirarlo hacia atrás. Pilares gemelos de poder azul y negro rasgaron el cielo cuando Sona City y Rias Glemori desataron su poder. Los caídos se quedaron mirando en estado de shock cuando el poder de la ruina reemplazó los brazos y el cabello de Rias. Sona, por su parte, no se veía tan diferente, salvo por los ojos que brillaban con un profundo azul océano. Pero con sus antiguos sentidos, algo más se hizo evidente. Era como si su alma ocupara más espacio que su cuerpo, se sentía más grande, no en términos de poder, solo que su verdadera forma era mucho más grande. Ichigo brilló al lado de Kiba, colocó una mano sobre él y los movió a ambos junto a Asia en un solo flash. Asia los estaba esperando, con las mangas echadas hacia atrás, sus brazos ya brillando de color verde con luz curativa. Observó a Koneko, todavía luciendo herido, pero parado allí a pesar de eso. Detrás de él podía sentir que Akeno se dirigía a la pelea, con un último latido se aseguró de que Nel estuviera cerca, lista para cualquier cosa. Ese era todo el tiempo que tenía. Dándose la vuelta, saltó hacia el conflicto. No tenía otra opción, notó que un orbe de agua pasaba volando a su lado, reconoció el poder de Sona y vio la espada sagrada en su interior. Maldita sea, su chica era inteligente, eliminando lo que había hecho que su enemigo pasara de una amenaza mortal a una imposible. Perra. Cocabiel aulló. Pagarás por eso. No me dejes afuera. Rias respondió, moviéndose frente a su amiga y arremetiendo con un látigo de energía carmesí. Cocabiel intentó apartarlo con su luz, pero ella estaba cerca del mismo nivel de poder que él. Fue un esfuerzo forzarlo a un lado y para cuando lo hizo, Sona había devuelto su atención a él. Un enorme círculo de hechizos apareció debajo de ella y torrentes de agua se elevaron de él, girando a su alrededor en formaciones tanto ofensivas como defensivas. Cocabiel se echó hacia atrás y arrojó una lanza de luz enfocada a Sona antes de volverse borrosa en movimiento, espadas gemelas de luz ardiendo para atacar a Rias, aunque una hoja solo estaba sujeta con 2 dedos. El diablo lo enfrentó de frente, bloqueando los golpes con sus brazos. Su luz se rompió con el contacto, pero ella debió haber subestimado su fuerza física cuando fue aplastada hacia atrás y hacia abajo, estrellándose contra el suelo. Decía algo sobre su nueva naturaleza que solo parecía aturdida. Pero antes de que pudiera aprovechar, una figura con armadura roja con garras de un verde brillante se estrelló contra él. Las alas de Cadre se curvaron a la defensiva, pero solo desaceleraron el golpe cuando Issei cortó a través de 2 de ellos. Cocabiel golpeó con la cabeza al caballero con armadura bloqueando un puñetazo. La punta del dedo de Issei tocó la armadura que llevaba Cocabiel, el caído lo empujó lanzando una lanza de luz, pero Sona interceptó el golpe con un torrente retorcido de agua que no bloqueó ni agarró la luz y la rompió en pedazos. Issei dejó escapar un fuerte suspiro y murmuró Dress Break. ¿Qué?
Preguntó Cocabiel, luego su armadura se hizo añicos como un vidrio y no tuvo mucho tiempo para considerar eso, ya que Ichigo ahora finalmente más rápido de lo que su oponente intentó correrlo. El caído tomó una decisión rápida y apartó el golpe con su mano herida cortándolo más, pero en este punto eso apenas importaba. Ichigo esquivó el contraataque destellando unos pocos pies, luego destellando nuevamente en medio del ataque yendo por la espalda. Sin embargo, los caídos podían verlo claramente, supongo que esa parte no había sido afectada por Excalibur. Círculos mágicos aparecieron a su alrededor para bloquear un ataque gemelo de Rías y Sona mientras usaba su espada con una mano. Sus escudos aguantaron, pero cuando Sangetsu se encendió con la luz de Getsuga Tensou lo cortó, y una vez más, los caídos giraron sus alas frente a él y usaron su brazo herido como escudo. El golpe cortó las alas y el brazo, cavando un surco a lo largo del pecho de Cocabiel y tirándolo al suelo. Mientras eso sucedía, un rayo salió gritando de los cielos y también se estrelló contra el ángel caído. Cocabiel se levantó del polvo, herido pero no muerto, acorralado pero no fuera y una vez más, estaba sonriendo. 1. El poder de Asia detuvo la hemorragia de los brazos y el cuerpo de los caballeros, el chico había caído inconsciente momentos después de que Ichigo se fuera para reincorporarse a la pelea. Tenía que tomar una decisión difícil y dejarlo así devolviendo su poder a Koneko. Kiba estaba fuera de la pelea, no importaba lo que hiciera. Si hubiera sido Orihime-san podría haber hecho más, pero nunca fue de las que estaban celosas del poder. Ella usó lo que le habían dado lo mejor que pudo y eso fue que, por lo poco que pudieron ver de la pelea, parecían estar ganando. Le lanzó una mirada preocupada a Zenobia, la chica todavía estaba agarrando la empuñadura de su espada, con la punta clavada en el suelo mirando la pelea, sin hacer ningún movimiento, su expresión era una máscara de dolor más puro. El dolor que Asia sentía pero que había empujado al fondo de su mente, se mantendría unida hasta que todo terminara y luego podría separarse. Tienes que esperar, Koneko-chan, susurró mientras la chica se ponía de pie, déjame terminar. La torre se estremeció bajo sus manos pero dejó de intentar levantarse. ¿Qué tan mal está Kiba? Él vivirá, gracias. La boca de Asia tembló. Ella no pudo forzar la última palabra. Él vivirá, dijo de nuevo Inoue-san tendrá que atenderlo pero lo he estabilizado por el momento. Koneko hizo un gruñido, sus orejas de gato blanco se movieron en su lugar. Me pregunto si él estaba pensando que teníamos una persona que podría recuperar sus brazos cuando lo hizo. Ambas chicas suspiraron porque sabían la respuesta a eso, por supuesto que no. Ustedes no tienen sentido, susurró Zenobia. ¿Qué? Asia la miró preocupada. Hubo una explosión de poder en conflicto. Ustedes demonios no tienen sentido. He visto la destrucción, el libertinaje, el daño y la muerte que los de su clase pueden traer. A todas partes me han enviado, a todos los demonios con los que he luchado, a todos los que han matado. Siempre hieren a los que les rodean, siempre matan. Voy a arriesgarme aquí y decir que principalmente estabas luchando contra los perros callejeros, se quejó Koneko. Zenobia los miró con una mirada confusa y perdida. Y luego los encuentro a todos ustedes, personas que están luchando por el bien de los demás. Nos ayudaron a pesar de que les hice un daño terrible, la iglesia los lastimó terriblemente. Ese chico que me declaró a la cara que él se encargaría de toda la iglesia por tu bien, me salvó ahora y sin ninguna razón que yo pueda ver. Asia miró sus manos brillando con luz verde. Creo que hay gente buena en todas partes, no tengo ninguna duda de que hay tantos demonios malos como gente mala. Pero hay más, hay amor, hay esperanza, me duele tanto mucho por lo que acabo de ver, me duele lo que dijiste antes. Pero están aquí para mí, aunque eso duela. Miró hacia arriba para encontrarse con los ojos del exorcista. Somos del diablo pero también somos personas con todos los altibajos que conlleva. Miró más allá de la chica viendo las formas de sus compañeros miembros de Peeraje luchando contra el cadre. No siempre fue así, muchacha. Todas las cabezas miraron hacia arriba mientras una lluvia de páginas de la Biblia caía al suelo. Apenas hubo un sonido cuando una gran figura que se avecinaba aterrizó suavemente para enfrentarlos. El aliento de Asia se atascó en su garganta, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse. El hombre era exactamente como ella lo recordaba, su altura lo colocaba por encima de cualquier hombre que hubiera visto en su vida, casi 2 metros de altura con un grosor aterrador en todo el cuerpo. Cada parte de él se hinchaba con poder incluso si la piel estaba un poco arrugada, incluso si claramente había pasado su mejor momento. Llevaba una camisa y pantalones negros como correspondía a un sacerdote, un simple color blanco alrededor de su cuello, todo hecho especialmente para adaptarse a su enorme figura.
Su cabeza calva brillaba a la luz reflejada de la batalla, los ojos viejos brillaban con tristeza, un rostro arrugado con determinación. Koneko se puso de pie sin decir una palabra y se colocó entre Asia y el cardenal. Me preguntaba si eras tú, dijo Asia. El anciano se detuvo y el símbolo rojo en su cabeza brilló aún más. Me da mucha alegría saber que todavía lo haces. Me cuidaste cuando era pequeño. Uno de mis muchos intentos por retirar a la pequeña, quizás tenías 3 años cuando tuve que volver a la batalla, cuando te llevaron para que te criaran en el convento. Dio un paso hacia adelante y la marca dejó de brillar. Traté de vigilarte, pero, mientras me obligaba al enemigo a enfrentarme a la criatura, nadie más podía. Me olvido de la debilidad que infesta a todos los hombres, incluso los de Dios. Asia se estremeció ante esa última palabra y Vasco miró con odio a Cocabiel. Por supuesto que te lo dijo. ¿Supieras? Ella preguntó. Sí, fue un poco difícil, no demasiado dados los círculos que he estado caminando. La marca empezó a palpitar. Lo he intentado, pequeña, susurró Vasco. Los pactos bíblicos comenzaron a girar formando una cúpula de papel volador. Tengo demasiada experiencia, he hecho demasiado, no puedo frenar más. Sonaba abatido, derrotado, exhausto. Miró al caballero inconsciente, herido, la pequeña torre y la niña rota. Haré esto rápido, lo prometo. Como si solo fuera a mirar. Koneko gruñó lanzando toda precaución al viento. Una iluminación azul crujió alrededor de su cuerpo, su cabello cambió a un azul brillante. Líneas de azul profundo se arrastraron a lo largo de su cuerpo. Por favor, sea suficiente para detenerme. Fue entonces cuando Xenoiba se enderezó y sacó a Durandal del suelo. Me queda poco, dijo con voz tranquila, lo único que puedo hacer es lo que es correcto. Vasco la miró a los ojos. Bien hecho, dijo mientras la niña se lanzaba hacia él. Por un latido, su cuerpo se contrajo como si se estuviera obligando a quedarse quieto, pero eso era todo lo que podía hacer. Una simple espada fue sacada de algún lugar, Asia no podía decirlo, en sus manos parecía una espada larga bien hecha. Cualquier otra persona que la sostuviera habría sido una gran espada de gran tamaño. La luz brilló a lo largo de su hoja de metal desnudo mientras la violencia del cielo se preparaba para la guerra. Zenobia golpeó alto y luego bajó en 2 cortes brutales. Vasco bloqueó cada uno con un suave movimiento de su espada. La chica se deslizó a un lado y empujó su espada, chorreando luz mientras enviaba una ola al hombre. Vasco simplemente extendió su mano abierta, el poder la golpeó y se desvaneció como si nunca estuviera allí. Así que es verdad, susurró Zenobia, anulación mágica. Vasco asintió con la cabeza antes de desatar una serie brutal de cortes, cada uno rápido, cada punto en presión, cada uno de poder irreal para un vástago de la humanidad. Solo 3 golpes en ella. Supo que él no la iba a matar, podría haberlo hecho con el primer golpe. Aún así, tenía un propósito, incluso uno tan efímero como mantener viva a una chica agraviada durante el mayor tiempo posible. Comenzó a alejarse de ella y Xenova atacó de nuevo, yendo por la fuerza bruta, atacando una y otra vez sin molestarse en defenderse. Si Vasco decidía matarla, ella no podía hacer nada para detenerlo, así que decidió a la mierda. Vasco enfrentó cada golpe con un bloqueo fácil, sus ojos llenos de lástima una vez más sabían muy bien lo fuerte que era. No despreciaba a los que tenían menos fuerza, y aunque no podía permitirse perder, el Geas solo requería que matara a uno. Era una pena que hubieran incluido que no podía suicidarse, así que en ese caso solo uno moriría. Uno entregando la espada bloqueó todo su poder, se escuchó el sonido de una explosión y Koneko se lanzó hacia él tan rápido que Xenoiba no pudo seguir el movimiento, pero Vasco era una historia diferente. Su brazo estaba levantado en un clásico bloqueo defensivo, un rayo azul crepitó cuando una onda de choque de aire empujó a Xenoiba hacia atrás. Vio cómo Vasco retrocedía un paso, luego 2 antes de dar la vuelta con la espada y golpear al diablo con el extremo plano. La niña se estrelló contra la pared de papel bíblico y Holy Light no la detuvo mientras rebotaba para golpear el suelo. La exorcista no formó ni exorcista, después de todo ella estaba atacando a su superior. Tuve un momento para notar que la chica no parecía tan quemada por la luz como debería haber estado. De hecho, rodó cuando golpeó el suelo y se puso de pie. Raa gruñó como un animal que ataca de nuevo al sacerdote. Vasco parecía ser el modelo de la paciencia mientras apartaba uno de sus golpes mientras mantenía la espada en la dirección de Xenobia. Koneko giró con el golpe y extendió un pie en una fuerte patada dirigida a la sección media del hombre. Eso también lo bloqueó, aunque ella escuchó un gruñido, vio la onda de choque y el pequeño hematoma formándose en su piel.
Koneko saltó hacia adelante en su guardia, un puño crepitante apuntando a la entrepierna del hombre. El hombre no se defendió del golpe, aceptándolo como el precio de poder golpear su cabeza con el puño cerrado como un martillo. Había una fuerza detrás de él similar a la fuerza que había estado mostrando la torre. Pero lo suyo era poder y delicadeza, la cantidad adecuada de fuerza en el lugar adecuado. En este caso, la cantidad adecuada de fuerza fue suficiente para romper el suelo en todas las direcciones. Zenobia cargó tratando de intervenir, pero le siguió un fuerte pisotón y la torre dejó de moverse. Su espada tintineó inofensivamente contra la espada que la esperaba, era como si él supiera cada movimiento de ella, como si pudiera verlo de antemano. Ella se volvió aún más salvaje, atacando de maneras tontas para tratar de deshacerse de él, pero la espada estaba allí. En los pocos casos que no lo era, su otra mano, cubierta de luz, hacía a un lado la hoja con tanta gracia como su espada. Ella simplemente no tenía ninguna oportunidad, y cuando su puño se enterró en su estómago, arrojándola contra la barrera de papel que se arremolinaba, fue todo lo que pudo hacer para mantener los ojos abiertos. Con una mirada que se acercaba a un nivel de odio hacia sí misma que ella no sabía que existía, Vasco se dio la vuelta para caminar hacia Asia. La ex monja no se había movido de donde estaba arrodillada al lado de Kiba, parecía aterrorizada y asustada, pero no corrió, ni dejó que se rompiera el compourse. Escuchó a Vasco tomar un respiro para decir algo cuando la parte superior de la barrera se sacudió, una y luego dos, luego, con un tercer golpe, algo se rompió por un momento cuando Akeno y Mejima, su cuerpo envuelto en rayos, aterrizó en el suelo frente a Asia. Retrocede, la palabra fue como un hechizo propio y un relámpago blanco disparado hacia Vasco. Todo lo que hizo el cardenal fue levantar su mano vacía y la magia se estrelló y se disipó a su alrededor. Fue entonces cuando el suelo, todo se convirtió en hielo. Zenobia notó vagamente que el agujero que la reina había creado se cerró por sí solo. Las manos de Akeno se movieron en complicados gestos arcanos, picos de hielo salieron disparados del suelo helado. A Vasco no parecía importarle la superficie resbaladiza mientras se movía con la facilidad de una espada bailarina y una mano brillante apartando el hielo de la bala. Una de las manos de Akeno brillaba en verde con runas de tierra cuando un bloque de tierra cubierta de hielo de unos pies cuadrados de adolescentes emergió del suelo. Hizo un movimiento de puñetazo y le disparó al cardenal, que lo detuvo con una mano. La iluminación se curvó alrededor de la cuadra mientras ella intentaba tomarlo con la guardia baja. Vasco se cubrió del aire recibiendo el golpe, pero sin parecer afectado mucho. Supongo que su antimagia no era perfecta, o al menos involucraba mover sus manos. Akeno soltó un grito de esfuerzo cuando el hielo se convirtió en niebla y la roca en arena cubriendo al cardenal antes de reformarse como piedra y hielo. La reina ni siquiera se detuvo en su lanzamiento, dibujando una tremenda cantidad de poder del diablo entre sus manos, formando una lanza. La prisión se hizo añicos casi al mismo tiempo que ella lanzó su ataque contra Vasco. Su mano se levantó y la magia se hizo añicos. Akeno movió sus manos como si estuvieran tratando de tomar algo y lanzarlo al aire. El viento golpeó con una fuerza de vendaval, una que el cardenal resistió simplemente sin afectar su cuerpo, brillando con el elemento luz. Pequeñas hojas de viento rebotaron en esa armadura con poco efecto. La arena que levantó hizo que cerrara los ojos mientras caminaba unos pasos más hacia adelante. Akeno entrelazó relámpagos en la tormenta de viento, lo que provocó que tintinearan y golpearan desde diferentes ángulos. Vasco cerró los ojos, se encontró con cada uno de ellos con una hoja o una mano que solo desaceleraba ligeramente. Retrocede, gruñó la chica. No puedo, respondió con tristeza en su voz. La luz brilló en los ojos de Kens cuando el poder se apoderó de ella, enseñó los dientes en puro odio hacia el hombre al que parecía no poder detener. Echó una mirada a Asia y pareció tomar una decisión. El viento murió, toda la magia que tenía en sus manos se desvaneció y se reunió con ella como una tormenta. Eso hizo que Vasco se detuviera. Zenobia lo vio tomar una postura extraña, dejar caer su espada al suelo y lentamente comenzar a tejer sus manos en el aire. Algo presionó sus sentidos cuando la tierra misma comenzó a temblar bajo la reina. El aire comenzó a convertirse en pequeñas partículas ionizadas y ozono, un extraño olor a quemado que parecía llenar todo el espacio en el que estaban. Un círculo mágico de al menos 6 metros de diámetro apareció detrás de ella. Entonces te haré, siseó. Lo que siguió a esas palabras fue un rayo de luz tan ancho como una tapa de alcantarilla que se estrelló contra el hombre más poderoso del mundo. Pareció atraparlo con las manos, manteniéndolas en movimiento circular.
Algo de la magia se disipó, algo se desangró a su alrededor, algunos tocaron su carne, pero eso apenas pareció perturbarlo en absoluto. Akeneo le rugió con furia y algo cambió, sus alas salieron disparadas de su espalda, 2 alas de diablo a la derecha, y 2 alas negras a la izquierda. Alas como las que adornaban las del ángel caído. La iluminación cambió, su núcleo seguía siendo la costura, pero la luz giraba a su alrededor, a través, convirtiéndose en parte de ella. Zenobia parpadeó en estado de shock, ella sabía lo que era. Esto había sido en archivos de un viejo caído. Uno en el mismo nivel que Cocabiel Baraquiel. La palabra se forzó a salir de sus labios. ¿Por qué esta chica tenía ese poder? ¿Qué pasaba con esas alas separadas? Algo en la naturaleza mixta del poder pareció afectar a Vasco de una manera que no lo habían hecho los poderes más roncos. Parte de la luz que bailaba en el haz principal lo azotó como un látigo que rasga su armadura ligera y le quema la piel. Luego comenzó a deslizarse hacia atrás por el suelo accidentado mientras Akeno vertía más poder, poder que nunca antes había usado en este ataque. Pie a pie, la violencia del cielo se vio obligada a retroceder, sin que sus manos aceleraran ni frenaran en sus suaves movimientos. Aléjate de mí, Asia. Acneo gritó el nombre de la chica y su poder se redobló mientras arrojaba todo lo que tenía en él. Zenobia tuvo que cerrar los ojos, la luz era tan brillante. Hubo una detonación y se estremeció esperando la explosión. Pero no pasó nada, aunque podía sentir el aire azotando su cuerpo. Cuando abrió los ojos, vio a Vasco frente a ella, su camisa negra había sido chamuscada, largas líneas de quemado cruzaban sus brazos y la espalda donde se había filtrado parte del ataque. Sus manos cayeron a sus costados por un momento y ella se sorprendió al verlas ennegrecidas y quemadas. ¿Era eso lo que estabas tratando de averiguar con todos esos hechizos antes de la muchacha? Su voz era conversora mientras caminaba hacia adelante, nuevamente haciendo una pausa para levantar su espada. Akeno no respondió, su cuerpo estaba temblando, todo su poder gastado en ese único ataque. Tengo problemas con un flujo constante de energía o hechizo. Él asintió con la cabeza hacia ella. Estuvo bien hecho, nadie en mi orden, salvo yo, podría haber sobrevivido a eso. El diablo tropezó un poco, logrando levantar el puño como si fuera a golpear al hombre. Una sola lágrima cayó por el viejo rostro de Vasco. Tu amor por ella es hermoso. Akeno lo fulminó con su odio y cambió. El anciano ni siquiera se molestó en bloquear el golpe que impactó su pecho con poco efecto. Con un movimiento que parecía absolutamente suave, la agarró por la cabeza y movió el pulgar hacia arriba y luego hacia el otro lado. Usando la sangre de su propio cuerpo para formar una cruz, el cuerpo de Akeno se detuvo y la depositó suavemente en el suelo paralizado por su exorcismo. No la lastimes, susurró Asia. No pretendo, dijo el anciano con voz cansada, solo te voy a matar, luego me sentaré a tu lado y esperaré hasta que uno de ellos pueda acabar conmigo. No, Asia gritó. Cuando Vasco la miró y habló con la voz de un hombre quebrantado, aunque el ministerio de la iglesia, sus palabras marcaron cada paso mientras se movía para pararse por encima de la ex monja. Que Dios te conceda perdón y paz, y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La espada descendió, el mundo pareció contener la respiración. Akeno gritó, Zenobia gimió. Entonces hubo una fuerza, una ráfaga de humo rosa, el sonido del acero contra el acero, una presión repentina e intensa cayendo sobre el alma de Zenobia, la sensación, tan similar a la de Ichigo Kurosaki. El humo se desvaneció y de pie sobre Asia había una mujer. Ella tenía un buen pie menos de altura que su oponente, vistiendo lo que parecía ser una falda verde rasgada conectada a su tela a través de su pecho que no merecía ser llamada camisa. Tenía mangas al menos, pero la tela que cubría su impresionante pecho apenas era lo suficientemente larga para cubrir sus pezones y dejaba la parte inferior de sus senos expuesta a todo. Su cabello verde caía sobre su espalda y hombros con salvaje abandono. La parte superior de su cabeza estaba adornada con lo que parecía ser la mitad superior del cráneo de un carnero. Duros ojos marrones miraron a su enemigo. Su rostro una perfección de rasgos que bien podrían haber pertenecido a una estatua tallada por un maestro. La única imperfección era la extraña marca roja en su rostro que parecía ser una parte de su cuerpo tanto como su cabello verde, pero incluso eso parecía ser la más deslumbrante. Sus largas piernas desnudas, libres de cualquier tipo de calzado, se colocaron en una postura agresiva. En sus manos una katana que contenía el golpe mortal que había sido dirigido al obispo. Asia miró a la mujer, sus ojos brillaban con lágrimas, el viento azotado por su presión espiritual hizo que su cabello verde se separara por un momento, revelando un número 3 negro tatuado en su espalda. Vasco se abalanzó sobre ella con todas sus fuerzas y se detuvo en seco. Neil-chan.
Asia susurró. El aire pareció vibrar a medida que aumentaba la presión espiritual. Zenobia lo sintió como una manta de plomo sobre todo su cuerpo y la mujer ni siquiera la estaba apuntando. Observó cómo Vasco resistía con calma toda la fuerza que se le imponía. ¿Puedes detenerme? Fue todo lo que pidió. La energía verde del color de su cabello envolvía a las mujeres llamadas Nel. ¿Cómo estás ahora? Miró al cardenal de arriba abajo sin duda. No había arrogancia en su voz, ningún tono de superioridad. Fue una simple declaración de hecho. Entonces, ¿puedes evitar que la mate? Las mujeres se desvanecieron en un estallido de sonido estático. Vasco dio un paso atrás con la espada hacia arriba, pero no había sido el objetivo. Zenobia sintió una mano sobre ella y la más extraña sensación de movimiento. Cuando parpadeó, su trasero golpeó el suelo mientras la dejaba caer junto a Asia, con Koneko y Akeno a cuestas. Negación, susurró Nel. Alrededor de las 4 niñas y un niño, un cuadrado verde brilló por un breve momento, luego 4 paredes de luz se dispararon hacia el cielo pareciendo ir al infinito. Es un poder que yo y mis hermanos usamos para salvar a nuestros camaradas. Las palabras eran para los que estaban en la barrera y el hombre fuera de ella. Crea una defensa que separa a los que están adentro dentro de una dimensión separada creada por mi propio poder. No es magia, así que no puedes romperla, no tiene debilidad por la luz, así que no puedes disiparla. Encontró la mirada de la violencia del cielo sin miedo. La única forma de bajarlo es si lo hago o sonrió. Te mato. Vasco asintió con la cabeza inteligente, aunque realmente espero que puedas estar a la altura de tus palabras. La postura del hombre se estabilizó, su espada larga agarrada con ambas manos y giró de manera que su punta apuntara al corazón de su oponente. La broma era sobre él a través de un corazón hueco, era su máscara porque estaba luchando contra cosas más fuertes que yo desde que podía andar. Yo también, respondió Nel, cambiando su katana a su mano derecha y estirándose para agarrar y sostener su costra en su izquierda agarrándola por el medio. Y mi mundo era mucho más duro que el tuyo. Los ojos de Vasco se entrecerraron. Quizás tengamos que estar de acuerdo para no estar de acuerdo en eso. Era la primera emoción además de la vergüenza que habían visto hasta ahora. Nel se encogió de hombros y mantuvo su postura preparada. Debo advertirte, cuando yo era el usuario de Durandal me llamaron milagrosa por mi habilidad en su uso. Nel no respondió pero Vasco asintió con la cabeza. Por lo menos no es más fuerte sin una espada sagrada. Pero como esos tienen la ligera costumbre de ser conductos para los milagros, los que están a cargo no pueden correr el riesgo de que alguno de ellos disipe Nigeas. Dime, Nel habló en un tono de tablero, dado todo ese asunto antimagia que tienes, la única forma en que podrías haber sido maldecido de esa manera es si te lo permitían. Entonces, ¿eras solo un idiota siguiendo órdenes ciegamente o te engañaron de alguna manera? Peor. Vasco miró hacia abajo. Alguien a quien consideré un querido amigo me engañó y me puso la condición de que no podría disiparlo yo mismo. Nel contuvo el aliento. Entonces tienes mis condolencias. Gracias, señora. Neyriel tuvo del Chuan. Después de un momento de pausa agregó, la mayoría me llama Nel. Entonces gracias, señora Neyriel. La respiración de Vasco cambió, era casi visible que tomaba más aire que con cada respiración, cada expansión de sus pulmones. Por favor, no me subestimes, Neyriel, creé esto a lo largo de todos los años de mi vida, a través de la interacción con los más grandes ángeles de Dios. Cada uno de ellos me enseñó un pedazo de su gracia infinita. En respuesta, Nel pegó con cinta adhesiva el lugar de su máscara donde una vez había habido una grieta. Un golpe a una mujer que se comporta de manera muy estúpida y deja que su orgullo se apodere de ella. No haré. Bien, la palabra fue como si se cayera un último alfiler. Vasco desapareció, se escuchó el sonido del acero contra la madera. Zenobia se estremeció, seguido por un sonido de raspado de metal contra metal. El anciano estaba frente a ella, la barrera verde era lo único que los separaba. Lo único que los protege. Vasco dejó escapar un grito ahogado antes de torcer su espada y poner su brazo en la parte plana para bloquear un golpe de retorno. Nel tenía un corte leve en el costado y un corte sólido en la vaina. Esa fue la segunda habilidad con la espada que hice, un regalo del arcángel Gabriel. Con unos segundos de preparación puedo hacer un solo ataque a la velocidad de Dios. Aunque el hecho de que pudieras reaccionar es preocupante. Parece una palabra especial, respondió el arrancar. Además, ¿por qué la hoja es roja? Eso también es importante. Dicho acero se había vuelto de un color carmesí como sangre. Es para ambos, más que eso no voy a decir. Aún así, parece agotador para el cuerpo humano. Vasco sonrió. No tienes idea.
Aunque su cuerpo no era ni un cuarto del tamaño de Vasco, sus brazos como ramitas ante la masa de músculos que él llamaba brazo, había una simple diferencia entre ellos. Nel no era humano, Nel ni siquiera era un demonio. A través de su vínculo con Ichigo Kurosaki, había ganado muchas cosas. La capacidad de cambiar de forma, sin necesidad de comer almas, la capacidad de dormir en su cama. Muchas bonitas ventajas, diablos, el vínculo familiar era una calle de doble sentido, seguro que tienes tu servicio eterno para otra persona. Pero también ganaste de ellos, si ellos se volvían más fuertes, tú también lo harías, si necesitabas poder, podrías quitárselo. En su caso, le habían dado mucho más. Sin embargo, nada de eso había cambiado mucho de lo que ella era, y arrancar físicamente estaba tan por encima de la humanidad que bien podría ser un dios. Sin debilidad a Light, inmunidad a todo excepto a las formas más directas de magia que estas personas pudieran lanzarle, el poder de un segador de almas y un hueco combinado. Nel comenzó a obligarlo a retroceder, y para su crédito, Vasco no permitió que nada de su orgullo como el humano más fuerte con vida lo llevara por mal camino. Él cedió aspirando más aire mientras Nel lo seguía con pasos rápidos y eficientes, él blandió su espada hacia ella y ella se movió para bloquear cuando sucedió algo extraño, la hoja roja pareció volverse nebulosa cuando la luz carmesí se desvaneció del arma. Su bloqueo fue inoportuno y se deslizó dentro de sus defensas. Afortunadamente, todavía sostenía su vaina y la movió por su cuerpo por instinto, desviando el golpe, pero notando que rasgó un surco en el material de su vaina. Vasco siguió el golpe ganando una velocidad asombrosa, haciendo un giro completo tan rápido que no tuvo tiempo de aprovechar y retrocedió un paso en lugar de enfrentar el golpe de frente, notó que al final del ataque giratorio la hoja se puso roja. De nuevo. El cardenal se movió hacia el ataque y los ojos de Nel se abrieron cuando perdió el rastro de su única espada y parecía que tres la atacaban a la vez, cada uno con algo que podría haber sido fuego. Entonces el arrancar se dio aún más, usando su velocidad y agilidad al máximo efecto, con un parpadeo de sus ojos encontró el arma verdadera y se movió para recuperar la iniciativa. Vasco se dio esta vez tejiendo su espada a su alrededor en una serie de cortes que a ella le molestaron. Sus golpes no chocaron con la espada de ella, más bien, programaron el tiempo para apartar el arma o deslizar su golpe en una dirección diferente. En los pocos segundos que esto sucedió, estaba empezando a captar el tiempo cuando la hoja se puso roja de nuevo. El cardenal se abalanzó sobre ella y ella se echó hacia atrás solo para encontrar que la hoja comenzaba a perforar su carne a través de su piel de hierro, era extraño que lo hubiera hecho aunque calculó la distancia correcta. Afortunadamente, su costra la salvó de volver a estrellarse contra la hoja y apartarla. Vasco dio un giro a partir de la inercia, pero Nel no se dio cuenta de que la hoja había perdido su color carmesí una vez más. Ella entró en su guardia y encontró la espada con la suya mientras él completaba el golpe giratorio, cuya fuerza era sorprendente pero algo con lo que podía lidiar. La hoja parpadeó en rojo de todos modos, pero ella no se molestó en dejar que se volviera útil, embistiendo su cabeza cubierta por el casquete en la mandíbula de Vasco. Hubo un crujido y sus movimientos fallaron, su respiración interrumpió la hoja y perdió su tono rojo. Aún dentro de su guardia, demasiado cerca para mover su espada, dejó caer su vaina y lo golpeó 2 veces en el pecho, cada golpe lo suficientemente fuerte como para destrozar un edificio. Todo lo que le hizo al cuerpo de este humano fue hacerlo tambalear claramente herido pero no muerto, quienquiera que fuera este hombre, realmente podría ser llamado un milagro de su raza. Todo eso pasó por la mente de Nel y no la detuvo ni un segundo, su expresión nunca había cambiado desde que comenzó esta pelea. Calma desprovista de las emociones que estaba sintiendo, su cuerpo se movía como una máquina. Si estos trucos con la espada requerían una respiración especial, entonces era su trabajo hacer eso lo más difícil posible. Ella lo hizo retroceder a cada paso con un golpe que podría cortar las rocas por la mitad, siendo su velocidad la que él no pudo obtener en el segundo que claramente necesitaba. Entonces, por supuesto, decidió no jugar limpio tampoco, una piedra salió de su manga, envió un fragmento de su luz y una runa brilló en oro. Una barrera surgió a su alrededor, una que bloqueó el primer golpe de Nel pero no el segundo, sin embargo, eso fue suficiente. Su respiración había regresado pero ahora el sudor cubría su rostro. Su espada comenzó a moverse de nuevo en esa extraña serie de golpes defensivos, pero Nel estaba empezando a dominarlos. Ella empujó hacia adelante y lo hizo ceder, lo que lo obligó a usar su espada como en una defensa desesperada, alejándolo cada vez más y más de las chicas. Su espada se volvió roja de nuevo y Nel siguió sus instintos y desapareció en un estallido de estática.
Su imagen posterior todavía estaba en movimiento de ataque y vio cómo el cuerpo de Vasco se movía a una velocidad imposible. En un momento dado un golpe bajo, el siguiente había saltado sobre ella y estaba derribando su espada en un poderoso corte por encima de la cabeza, extrañamente el divino. La velocidad se desvaneció antes de que el ataque comenzara a caer. Aún así, pasó a través de ella después de la imagen y el tono rojo desapareció, fuera lo que hizo la gracia del arcángel, era claramente una tontería si esto era solo lo que un fragmento dejaba a ser a un mortal. Vasco saltó tras ella girando una vez en ese corte circular que devolvió la hoja a su tono rojo, sus espadas chocaron y el golpe se sintió más fuerte de lo que habría sido sin la hoja roja. Ella notó que él se veía complacido, muy complacido con lo que estaba pasando, el hecho de que ella apenas estaba herida, el hecho de que él estaba exhausto, el conocimiento de que iba a perder. La marca roja en su cabeza volvió a brillar. «Es todo o nada», dijo, las palabras un alarde y una advertencia. Bueno, si el más grande de toda la humanidad iba a darlo todo, ella podría hacer lo mismo como quieras. Giró su katana para que su mano la tocara, mientras Vasco se movía a través de sus golpes defensivos y golpes giratorios, cada uno parecía para agregar a la hoja. El hombre casi pareció por un momento que se iba a desmayar, su rostro casi se puso azul a pesar de todo el aire que estaba tomando, la espada en su mano se rompió, de hecho, se rompió por todas partes, desde la empuñadura hasta la punta. Ahora parecía que lo único que realmente lo mantenía unido era la magia del hombre. Una llama encendió sobre el acero, una llama blanca pura que hizo vibrar el aire. El sonido como un coro de ángeles llenando a todos los que lo escucharon con terror y júbilo. Los instintos de Nell se enfocaron en eso mientras el grito de peligro, peligroso. Pensar que haría esto sin un olibla de músico vasco. Declara Gamusa, respondió Nell. 1. El torrente de rosa que atravesaba el cielo se hizo visible para todos, la barrera estaba hecha, muchos mortales miraban conmocionados desde lejos, viendo las luces, escuchando sobre la extraña evacuación. Habían llegado más equipos de noticias, cada uno con una cámara apuntando hacia una pequeña ciudad de la que pocos habían oído hablar hasta ese momento. La policía y una pequeña cantidad de fuerzas de seguridad interna impedían que nadie se aventurara más lejos, habiéndoseles dicho desde los más altos niveles de autoridad que bajo ninguna circunstancia nadie debía acercarse a él. Así que todos vieron cómo la energía rosada valoraba el cielo, todos los pies un peso estrepitoso por el más breve de los momentos antes de que pasara, dejando a muchos confundidos. Y los pocos que tenían alguna idea estaban absolutamente aterrorizados. 1. Más alarmas y sensores se rompieron y el miembro del Escuadrón 12 lo suficientemente desafortunado como para tener el turno de este día puso su frente en el escritorio. Un maldito arrancar, ¿por qué? ¿Qué diablos está haciendo Kurosaki? Incluso mientras gemía a su destino, sus dedos se movían escribiendo aún más mensajes con hechos como, todos los aliados de Kurosaki se dirigían en su dirección, o el hecho de que era lo suficientemente fuerte como para cubrir todo Japón con su presión espiritual por un breve momento, algo que había destruido más de sus sensores. Los Central 46 no van a estar contentos, suspiró. 1. Vasco tenía la extraña sensación de tener que ser el que miraba a una persona, la transformación de Nell era bastante distrital a su manera. Ella medía alrededor de 9 pies de altura, la parte inferior de su cuerpo se traducía en la de un caballo cubierto completamente de piel marrón como un caballo de épocas pasadas. Su nueva parte del cuerpo era poderosa, musculosa, y toda la carne extra agregada fue potenciada por la piel de hierro que hacía que su mitad inferior fuera casi inexpugnable, más aún porque ya no tenía nada vital allí. Sus hombros ahora llevaban peleles blindados blancos, sus brazos cubiertos con un material negro junto con coderas y guanteletes blancos. Su máscara también se había visto afectada, los cuernos se volvían más curvados y los dientes se asentaban en su marrón como un casco. Envuelto alrededor de su vientre y espalda estaba lo que parecía un corsé blindado, presionando contra sus pechos pero protegiendo todo debajo de eso. Al otro lado de su centro estaba la marca mixta de Gremory y Citri, la marca de Ichigo. Una sonrisa tocó el rostro de Nell ante el cambio, notando que no incluía armadura para cubrir su pecho, ni siquiera tela para aumentar el largo de su camisa para cubrir la totalidad de sus senos. Chico travieso, dijo con cariño, dejando que su sentido espiritual encontrara consuelo en la energía ambiental de Ichigo a su alrededor. Sin embargo, el mayor cambio fue su arma, y fue una sorpresa incluso para ella, mientras que antes había sido una lanza de doble cara, ahora se parece a una naginata hecha para una criatura de su tamaño, la hoja en el extremo se ve exactamente como un trozo de Sangetsu. En Bankai.
A pesar de que nunca había tenido un arma así en su vida, se sintió tan bien cuando su mano se cerró alrededor de ella y su extremo se iluminó con un poder verde carmesí, como su versión de Getsuga Tensou. Gracias por tomarme en serio, Vasco jadeó. Hice esto con la ayuda de Mitchell, la carta de triunfo del cielo, poseedor de la gracia de Adin. Una sonrisa se curvó en los labios del anciano. Eso significa el sol de Dios, como si en sus palabras la hoja comenzaba a brillar como el sol al mediodía. El anciano se adelantó con el pie derecho, con la espada en alto y en guardia. Luna creciente. Crescent Moon fue su respuesta. Toda su arma se iluminó con un poder verde carmesí y la agarró con ambas manos, sosteniéndola en alta guardia como su oponente. Form 10. Michael Dewan Vasco respiró hondo y se movió. La velocidad era tan impresionante como antes. Una velocidad que superó a todos los oponentes con los que él había luchado, pero incluso en su forma sellada había podido reaccionar ligeramente. En resurrección, con todas sus estadísticas aún más altas, su ojo podía distinguir el borrón de luz que era Vasco. Su arma cayó con toda la velocidad de su agilidad y fuerza. Getsuga Tensou susurró. La palabra unió el poder de Ichigo dentro de ella y su propia habilidad, fusionando los dos en algo mucho más grande que el todo. Crimson Green chocó contra el blanco fuego del sol, y de inmediato Neil agradeció haber puesto todo su esfuerzo en esto. La gracia de Michael empujó la fuerza del hombre ese golpe a un nivel tan alejado de la humanidad que el golpe bien podría haber venido de un dios. Pero Nejiel Tuo del Schwank, ex tercera espada, familiar de Ichigo Kuroski, ahora no solo impulsada por su poder, sino también por el de él, no se rompió bajo la fuerza divina del golpe. Sintió sus brazos arder bajo el calor, la tela negra rizándose siempre, su pobre camisa se incendió y se quemó dejando que sus activos bronceados repentinamente se derramaran libremente, no es que le importara en lo más mínimo. El impacto rasgó el suelo a su alrededor enviando una telaraña de largas grietas, una de las cuales pasó por debajo de la escuela y causó el colapso de parte de un edificio. La luz verde carmesí combatía el sol, el fuego blanco, haciendo que todo a su alrededor pareciera oscuro en comparación. Incluso a través de la barrera de una dimensión separada, las 4 chicas, todas las cuales ahora estaban al menos sentadas gracias a los esfuerzos de Asia, sintieron un pequeño eco de la onda expansiva. Nel no se inmutó cuando la espada del hombre explotó y la metralla bendecida por la gracia del sol fue a todas partes. Su nuevo traje de batalla fue suficiente para desviar una pieza que la habría rozado, la parte de la fuente de la parte inferior de su cuerpo tomó varios fragmentos que perforaron su piel como si fuera papel y se clavaron un pie en la mitad de su caballo donde ardieron con una profunda agonía. Intensidad. Uno rebotó en su máscara de calavera rompiendo un cuerno, 7 u 8 chocaron contra su negación. Afortunadamente, cualquier fragmento de gracia que impulsara el arma, no había sido diseñado para cruzar dimensiones y rebotó sin causar daño. Vasco la miró fijamente, con una sonrisa de pura victoria en su rostro mientras un chorro de sangre brotaba de un corte que cubría la longitud entre su hombro y cadera. Lo único que impidió que su cuerpo se deslizara fue el hecho de que el golpe no le había dado en la columna. Gracias Nejiel Tuo del Schwank por impedirme cometer mi mayor pecado, se dejó caer sobre la tierra rota y se quedó quieto. De alguna manera aún respiraba, aún vivo a pesar del daño que hubiera matado a cualquier otro humano como él. No tenía Sacred Gear para hacerlo más, incluso los pequeños pedazos de gracia que le habían dado para hacer esa espada todavía dependían de su propio esfuerzo. Nel dejó escapar un largo suspiro y miró detrás de ella para ver a Asia mirándola directamente, señalando la negación y luego hacia abajo. Con un esfuerzo de voluntad, la barrera cayó y Asia corrió hacia ella. ¿Estás bien? Las otras 3 chicas solo miraban con asombro al arrancar. Estaré bien, respondió con un sonido cariñoso en su voz, su mano acariciando suavemente la parte superior de la cabeza de la ex monja. La pobre niña parecía estar llena de sentimientos confusos al ser de repente mucho más pequeña que la niña que había sostenido en su cadera el otro día. ¿Qué hay de tus heridas? El arrancar gruñó. Dado dónde están, cuando suelte mi resurrección simplemente caerán al suelo. Pero no tengo el poder para volver a esto, al menos no sin usar todo el poder que Ichigo le había dado. Ella algo que no quería hacer. Así que tendrá que esperar. El obispo asintió y se acercó a donde yacía Vasco, paralizado y agonizante. Hola pequeño, susurró. La chica en respuesta se arrodilló y colocó sus manos sobre su cuerpo y la luz verde comenzó a brillar. ¡No! Sonaba pánico. En el momento en que pueda moverme intentaré matarte de nuevo. Nel miró su cabeza inclinada. ¿Significa tanto para ti, Asia? La iluminación crepitó cuando Akeno se acercó, su puño cerrado, sus alas de ambos tipos estaban rígidas por la tensión.
Estaba claro que ella pensaba que matar al hombre allí mismo habría sido la opción segura y razonable. Estaba tan claro que Xenoiba no habría dejado que eso pasara sin ser desafiado a pesar del hecho de que resultaría en su muerte. A Koneko no parecía importarle de ninguna manera ahora que Asia estaba a salvo por el momento, su mirada se había desplazado a la batalla entre sus reyes, Ichigo y Kokabiel. Neliel cortó el nudo gordiano, el clip se acercó al hombre que lo pisoteó en la cabeza 2 veces, ni un golpe mortal, pero lo suficiente como para dejarlo inconsciente. Nelson Asia comenzó a regañar pero se detuvo. Podemos ocuparnos de él más tarde, dijo el arrancar. ¿Alguno de ustedes puede pelear ahora? Dado el poder que la mayoría había usado, la respuesta fue no todos excepto por un humano del grupo. Yo puedo, dijo Xenobia con los ojos distantes, el tono de alguien que no se preocupa por si vive o no. Sube entonces. Nel extendió una mano y, después de un momento de confusión, el exorcista la tomó y fue subido al cuerpo de Nel. Jinete verde, dijo el arrancar. Hubo un destello de raíz y rosa, Xenobia se encontró aterrizando en una especie de silla de montar. En el momento en que lo hizo, la sustancia blanca se convirtió en un líquido que fluía alrededor de sus caderas y piernas, sellándola al arrancar. Pero no todo fue malo, el poder de Nel inundó su cuerpo y alma. La sensación de algo parecido a la euforia la llenó de una sensación de fuerza y poder que nunca antes había conocido. A cambio, el arma que sostenía y el poder que la conectaba fluyó hacia Nel, haciendo que su arma brillara con el elemento luz y cesar a la quema del metal en su cuerpo. Prepárate, niña, dijo Nel con calma mientras se volvía para enfrentar la otra batalla. Espera, Nel parpadeó mientras Akeno caminaba frente a ella, enviándole el poder del diablo, reparando su camisa. ¿Vas a darle a Issei un ataque al corazón con esas cosas? Es mejor que no lo mates. Medio bromeó la reina. La expresión tranquila de Nel se derritió. Gracias, es mi camisa favorita. Dejó su arma en el suelo y se agachó para levantar a la niña y abrazarla, presionando su rostro entre sus pechos. Así que esto es lo que es, murmuró Akeno en la suave carne. Gracias, 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 repitió el arrancar abrazándola así durante un largo rato. Akeno estaba empezando a quedarse sin aliento, y se excitó un poco cuando Nel la puso de nuevo en el suelo y recogió su arma. Manténla a salvo, le dijo a la reina. Manténlo inconsciente. La expresión de Akeno cambió para coincidir con la mirada neutral de Nel. Será un placer, y con esas palabras Nel se lanzó al aire. Uno. Lo tenían, él lo sabían, por sí mismos. Podría haber sido una historia diferente. Sona y Rias aún no estaban a su nivel, aunque se estaban acercando. De hecho, esta batalla, el hecho de que estuvieran usando sus habilidades al máximo los estaba haciendo crecer. Ichigo era igual a los caídos en pura fuerza y velocidad, aunque en términos de poder bruto se quedó un poco corto. Pero eso fue por ellos mismos y en este momento estaban luchando como una unidad. Apoyado por Tsubaki, ya que Akeno había sido enviado para reforzar al grupo que defendía a Asia, y aunque tanto a él como a Rias e Issei les irritaba que no pudieran permitirse hacerlo, ambos sabían su deber. Además, tenía su carta de triunfo en su lugar, una que aparentemente ya se había usado cuando sintió que Nel hacía su entrada. En esa mujer. Habían abandonado los terrenos de la escuela y se batían en duelo en el aire por encima de la ciudad, con Issei en apoyo según fuera necesario. Ichigo hizo todo lo posible para mantener a los caídos enfrentándose a él en el cuerpo a cuerpo mientras Sona, Rias y Tsubaki lanzaban ataques mágicos a distancia. Estaban acorralando a los caídos, agotándolo mientras estaba concentrado en gastar grandes cantidades de su poder para bloquear, desviar o disipar los ataques que le lanzaban los super diablos. Varias veces tuvo que soportar los ataques de Tsubaki porque el daño que le infligieron fue menos molesto que la energía que habría tenido que gastar defendiéndolo. A su alrededor, tanto Sona como Rias estaban tejiendo tentáculos de agua y destrucción tratando de bloquear las rutas de movimiento de los caídos. Lentamente, muy lentamente, iban ganando y Kokabiel no podía tener eso. Así que hizo uso de su única ventaja, puro poder puro. Bien hecho, demonios, jodidamente bien hecho, Siseo, pero yo no solo me muero. Ichigo lo apresuró pero dejó escapar un aullido de esfuerzo que lo devolvió con una explosión de luz, una por la que Kokabiel mismo fue dañado. Con su mano mutilada en alto, la luz se reunió con ella, el poder suficiente para acabar con una ciudad. En su mano completa, el mismo tipo de fuerza se reunió mientras gastaba todo su poder en una sola táctica. Debo agradecerles a ustedes dos, asintió con la cabeza a Rias y Sona porque la idea agarrada en cualquiera de sus manos era un mechón de luz cayendo a unos 10 metros por debajo de él de largo como largos látigos.
Muy por encima de ellos, cientos de círculos de luz aparecieron en el cielo. Veamos si tus nobles son tan resistentes como tú, ¿qué dices? Como respuesta, Sona y Tsubaki se separaron y se retiraron cuando Sona llamó a su poder y este le respondió con un rugido de sirena de niebla, pilares de agua rompiendo el suelo en docenas de toda la ciudad, cada uno extendiéndose y agachándose para concentrarse en las áreas donde podía. Siente su nobleza y sus amigos nobleza. La luz comenzó a llover, la luz del poder de un cuadro, lo que ella no protegió, lo destruyó. Casas y recuerdos, monumentos, tiendas, restaurantes, parques. Todo fue destruido, la ruina bajo el poder de la lluvia. Para Sona era una visión del infierno que la guerra en la escala de lo sobrenatural podría traer sobre un pueblo. Cocabiela huyó de risa mientras bailaba entre la luz que caía. Los látigos se movían a su alrededor como una tormenta, cada golpe de la guadaña de un segador por cualquier cosa que fuera diablo. Rías estaba protegida por la barrera de Sona, pero fue ella quien encontró que su movimiento era limitado y la obligó a mantener sus tentáculos conjurados cerca de ella. Ya que se necesitaron varios trabajando en conjunto para bloquear y desviar la luz que la atacó con avidez. Ichigo por su parte bailó entre la lluvia de luz un rastro de oscuridad carmesí siguiéndolo mientras esquivaba y cortaba las lanzas. Era un borrón de imágenes residuales que acechaban al ángel caído en un retorcido patrón de movimiento necesario para sortear el peligro. Él bloqueó un golpe del látigo y fue enviado a dar vueltas por sus problemas. Sona tuvo que desviar más de su poder para protegerlo durante los cruciales segundos de caída indefensa. Se enderezó solo para ser atacado de nuevo cuando la luz se dirigió hacia él. Ichigo recibió el golpe con una espada impulsada por Getsuga Tensou que tiró el arma a un lado. Mientras avanzaba de nuevo, el látigo se enroscó como una serpiente para azotarlo mientras esquivaba más lanzas de luz. Esta vez, simplemente esquivó la maldita cosa y se dirigió directamente a los caídos. Cocabiela huyó las palabras de Enochian y soltó uno de sus látigos. La cosa se retorció como un ser vivo azotando a Rías que tenía las manos ocupadas defendiéndose de ella. La otra arma se redujo a una lanza que zumbaba con un tono ominoso. El cuadro enfrentó su ataque con varios de los suyos, una ráfaga salvaje de golpes con cada impacto, terminando una explosión de luz que quemó los brazos de Ichigo, carcomiendo su camisa y armadura. Pero había un precio por este salvaje abandono, y fueron las oportunidades que le dio. Un tajo aquí, una estocada allá, un golpe en el lugar correcto. La sangre del caído comenzó a mezclarse con el aire y la luz a su alrededor, pero solo pareció hacerlo ir más rápido, golpear más fuerte, como si fuera un berserker de antaño. La lluvia de luz se detuvo, a su derecha Rías había logrado enredar a la luz viviente y la estaba aplastando con su poder. Por encima de él, Sona y Tsubaki, ahora libres del ataque, estaban comenzando a devolver su poder al luchador en cuestión. Ichigo, por su parte, se encontró con el poder salvaje del cuadro, ignorando el ardor en sus brazos, ignorando el hecho de que a medida que su fuerza física parecía aumentar de nuevo, más cabello se estaba volviendo negro. A él no le importaba y no importaba, él y Cocabiel chocaron como animales rabiosos e Ichigo comenzó a empujarlo hacia atrás. El caído intentó detener esto con un poderoso golpe que retorció la realidad que había tanta fuerza detrás. Ichigo esquivó la luz, ignoró la sensación de desgarro en su cuerpo mientras se movía a través del espacio retorcido y derribaba a Sangetsu. Hubo un destello de sangre en el aire cuando un brazo y la mayor parte de un hombro junto con dos alas cayeron en espiral al suelo y se desvanecieron en motas de luz antes de que incluso lo alcanzaran. Cocabiel se tambaleó hacia atrás, su respiración entrecortada y rápida. Sona y Rías descendieron para encerrarlo en cada una con una mano levantada, cada una latía con poder. Ambas chicas parecían casi exhaustas como las caídas ante ellas. Ichigo estaba quemado en su rostro y brazos y habiendo agotado una gran parte de su poder espiritual, su ropa había comenzado a reflejar eso. Luego escucharon el golpeteo de cascos. Ichigo sonrió cuando la caballería llegó literalmente. Rías y Sona parecieron tener un breve momento de pánico antes de que Ichigo dijera gracias Nel, la miró bien por el rabillo del ojo. Observando los cambios en la armadura y el arma y la chica un poco agotada en su espalda. Espero una recompensa por mis esfuerzos, respondió Nel. Cualquier cosa que pueda dar, respondió con toda seriedad, en contraste con el tono juguetón en el que Nel había dicho las palabras. Sin embargo. Hay alguien que necesita morir, finalizó Nel por él. Llegamos tarde a la fiesta. Los demonios comenzaron a caer a su alrededor, frescos, sin sangre y con toda su fuerza. Tsubasa, Reya, Inoue, Momo, Ruruka y Tomoe. Dick, muévete, hombre ángel, dijo el caballero con su voz siempre alegre.
Casi tienes a algunas personas con esa lluvia de muerte. Parecía un gran esfuerzo para el cuadro manifestar otra lanza de luz. Su mano principal temblaba, pero era la única que tenía. Mantengan las cosas con calma, les dijo Sona a todos a través de la comunicación. Aún es letal, lo somos, ahora tenemos la ventaja. Un círculo mágico se encendió en el cielo y todos los ojos se dispararon. Parados sobre el círculo había cientos y cientos de caídos. Oh, mi Cocabiel se rió entre dientes. El resto de mi anfitrión parece un poco tarde. Cientos de lanzas comenzaron a caer y todas se separaron, dándole al cuadro la oportunidad de volar hacia arriba y entrar en las filas de los ángeles caídos. Uno podría haber pensado que, dada su personalidad, podrían haber intentado matarlo en su estado debilitado. Pero no tuvieron tanta suerte. Dispersa y mata, ordenó. Tienen demasiados ataques de área de efecto. Mierda, respiró Ichigo. No quedaba nada por hacer, se había entrenado con todos ellos, sabían que se enfrentarían a la muerte, y eso era todo lo que podían hacer. Por cierto, Cocabiel sonrió. Hice 2 lanzas, no una. Sus espaldas se habían vuelto del lugar donde habían encajonado en el cuadro, un círculo estalló y una sola lanza de luz salió disparada. Sona sintió un empujón cuando Tsubaki la embistió, empujándola a un lado. La reina hizo un sonido silencioso de pura agonía, una lanza dentada de luz atravesando su pecho. La luz era la de un cadre, un arma creada para matar a un diablo por completo. Para cuando la conmoción pudo registrar, la mayor parte de su pecho había desaparecido, un latido antes de que llegara a su cabeza, una barrera naranja se esparció alrededor de la chica deteniendo la desintegración. No es que algo así le hubiera importado a nadie en el mundo excepto a Inoue Orihime. Tsubaki estaba muerta, había muerto de un latido después de que la lanza le atravesó el corazón. Sin embargo, una voluntad más poderosa que la realidad misma rechazó eso. El rostro de Orihime estaba tenso y concentrado mientras luchaba contra la luz de Cocabiel. Sona se congeló, mirando el cuerpo de su reina en estado de shock. Fue en ese momento que la hueste de los caídos cargó. Cocabiel se tomó el momento para quedarse atrás y mirar, su expresión dolorida pero complácida. Los caídos venían de todos lados, lanzas en alto, el hambre de sangre y venganza en sus ojos. Ichigo rugió, el sonido del grito de un hoyo puro odio, la oscuridad carmesí resplandeció a lo largo de Sangetsu, sus ojos brillaban de color amarillo. Alguna parte de la gente a su alrededor debe haber olvidado o tal vez no haber creído en el poder de Inoue para rechazar incluso la muerte misma. Una cosa era saberlo, otra era saberlo. Rabia por la muerte muy real, la naturaleza instantánea casi aleatoria encendió los fuegos de la ira. Su grito lo despertó en una llama rugiente. Reya levantó un tornado de poder verde con rayas blancas azuladas. Giró alrededor del grupo en una cortina protectora, y con la otra mano hizo girar a la existencia espadas de viento, que disparaba a cualquier movimiento que se acercara a ellos. Tsubasa se lanzó tras la dirección de los Fallen, su cuerpo cubierto de brillantes líneas azules. Tomoe y Momo retrocedieron para defender a su rey, mientras que Ruruko, con su rostro en un gruñido, arremetía contra quien estaba más cerca. El pequeño peón era un usuario sorprendentemente asombroso de taijutsu. Lo que era más, la chica lo estaba usando para matar. Cuando los 2 primeros caídos a los que se enfrentó se inclinaron hacia su doloroso dolor. Mientras ella se deslizaba entre ellos arrodillándose en la entrepierna con tanta fuerza que la pelvis se hizo añicos. Dejando a un lado el salvaje golpe del segundo para golpearle el cuello con el puño, rompiéndolo con un crujido repugnante. Y ella no estaba sola, luchando a su lado estaba Issei, completamente blindado, con toda la potencia y protegiendo a los peones de regreso, enviando explosiones donde podía golpear a más de un objetivo. Garras verdes desgarrando a Fallen cuando la luz se rompió en su armadura. A diferencia del iniciador de la batalla, el chico no dudó en matar. Rias convirtió su parte de la batalla en un infierno de ruinas, rayos, singularidades, tentáculos de azote y más de un cero. De todos ellos, Nel mantuvo la calma, y Xenobia solo luchó por algo que hacer. El arrancar era un borrón que ralentizaba todo el ataque, estaba en todas partes a la vez en ráfagas de estática. El exorcista en su espalda golpeó con sorprendente precisión para uno que se lanzaba y destellaba alrededor de la batalla. Ichigyo casi se arrojó tras ellos, pero cuando lanzas de luz volaron y algunas lograron pasar el viento. Con un esfuerzo de voluntad, cambió Sangetsu a su forma de arco, usándolo para lanzar lanzas en el aire y disparar flechas kinki a la masa de objetivos en equipo. Podía sentir algo que venía del interior de Sona, algo grande. Inoue todavía estaba trabajando para rechazar el poder de los caídos y una vez hecho eso, podría rechazar lo que se había llevado.
Pero Sona no sabía eso, Sona nunca lo había visto antes o, en su caso, había sido el tema antes. En ese momento lo único que sabía la niña era que su reina estaba muerta y el responsable estaba muy cerca. Por encima llegaron aún más caídos, lanzándose a la batalla como seres que no deseaban nada más que la batalla y la muerte. Esto fue todo, este fue el anfitrión completo de Cocabiel Ángel de las Estrellas. Escogido a dedo para servirle desde el principio del mundo. Entonces la batalla cambió de nuevo, fue un destello de luz blanca a través del campo de batalla y donde pasó Fallen a 15 metros de él simplemente cayó del cielo como si hubiera recibido un golpe increíblemente poderoso. La racha se desaceleró cuando dejó el área del cielo donde volaban los caídos y pareció deslizarse en el aire. Ichigo supo quién era antes de ver la piel oscura, el cuerpo ágil y muy desnudo de su maestro Yourichi. Curiosamente o quizás no dadas las circunstancias que no le molestaban. El poder blanco cubrió sus hombros, sus ojos dorados estaban enfocados y separados. Hubo una explosión de momento, un paso relámpago hacia el medio de un grupo de caídos, un borrón de docenas de imágenes posteriores, cada una de las cuales despachó a un enemigo en un solo golpe. Lo que era más ahora que sabía que venían, es que parte de su mente se había concentrado en eso, podía sentirlos. Sus amigos, los que había dejado atrás, iban hacia él, en su ayuda. Getsuga Tensou. Grita Benime. Los dos ataques fueron de las habilidades de daño directo de los ataques de Shinigami que podrían afectar y matar a los de otras razas sobrenaturales. Su corazón se disparó por su padre y su mentor, Isshin Kurosaki, y llegó Kusuke Urahara. Luego, por encima de ellos, en la concentración principal de enemigos, miles de rayos de luz comenzaron a bombardear a los caídos. No eran golpes mortales por sí solos, cada uno era demasiado pequeño y débil para una muerte instantánea, pero si te golpeaban lo suficiente, funcionaría, pero eso no era lo que estaba haciendo Ishida. El Kinki estaba aún más alto en el aire que sus enemigos, su arco desatando el infierno debajo de él y dejando que Yasutora Sado, el poderoso Chad, con sus brazos envueltos en rojo y blanco, chocara contra las filas dispersas del enemigo. De repente, no hubo presión sobre ellos, excepto por la pequeña cantidad alrededor de Cocabiel, que siguió sus órdenes incluso todavía. Mientras eso sucedía, Sona no había roto su mirada fija en el cuerpo de Tsubaki pero estaba hablando, no sin hablar. Todo comenzó en el agua. Todo terminará en el agua. Por tanto, el agua es vida o muerte. La madre bien formada y la anciana marchita. Todo fluye, ni siquiera el tiempo mismo puede escapar. Como un barco a merced de un río caudaloso, todos son tragados al final. Oh, la naturaleza despiadada de la verdad. Esta verdad que amaré profundamente. Alrededor de ellos, la batalla continuó, Ichigo se movió de modo que su cuerpo estaba entre Sona y Cocabiel, el cuadro les arrojó una lanza de luz que Ichigo rápidamente disparó del cielo, las pocas otras lanzas de los caídos menores fueron bloqueadas por los esfuerzos de Momo. Y Tomoe y aunque todo esto Sona cantaba su construcción de poder, poder que no parecía tener hace un momento. Hace mucho que este mundo se ha olvidado de la inundación. Aguas infinitas que nivelan toda la creación. Me convertiré en esa inundación. Agua sin fin, nunca estancada. Hasta que todo lo que considero mi enemigo sea tragado en mis fauces. Sona dejó escapar un grito ahogado, el mundo, el aire parecía temblar con un rugido que venía de todas partes y de ninguna. Algo pulsó en el corazón de Sona, algo viejo y vasto que se movía de un largo sueño. Así conozco la verdadera naturaleza del agua porque soy Hermes Trismegistus. Invocación a Pagoremmenos. Océanos. El cielo hervía de movimiento y del cielo caía agua, agua sin medida, sin contar, agua suficiente para llenar un mar que se precipita hacia el suelo como un tren de mercancías. Sona miró hacia el agua levantando sus manos hacia el cielo. Este hechizo le había costado, pero sacó aún más poder, cada gota, cada reserva, el poder que su cuerpo podría no haber sabido que tenía. 10, 20, 100 círculos mágicos de luz azul, cada uno succionando el agua que cae, todo. Ni una sola gota de cintura. La batalla llegó a una pausa mientras todos miraban con asombro una vista que incluso el mayor nunca había visto. El agua salió de los círculos en un arroyo moviéndose como un centenar de serpientes, cada una girando alrededor de su cuerpo cubriéndola, toda el agua para llenar un mar comprimido en unos pocos centímetros alrededor de su cuerpo. Esa fina capa se agitó dentro de la jaula de su voluntad, moldeada por sus pensamientos, cubriendo cada parte de ella en agua que tomó la forma de una armadura. En su mano derecha, algo de esa agua se convirtió en la forma de una varita, una simple de 2 pies de largo con un corazón acuoso al final. Un eco inconsciente de su amor por su hermana mayor.
Alrededor de su mano derecha apareció un anillo de agua de 4 pies de diámetro cuando el agua en su cabeza se transformó en una corona. A lo largo de su rostro, el agua retrocedió lo suficiente como para dejar sus labios y nariz expuestos al aire. La armadura en sí parecía tener la apariencia de escamas, cada una de un color diferente que el agua podía tomar. Sona se apartó del cuerpo de su reina, sus ojos brillaban visiblemente debajo del agua, la marca de Ichigo brillando en su abdomen, miró a los ojos a Kokabiel. Ichigo se preparó para moverse para ayudar a lo que sabía que se avecinaba, pero cuando Sona se inclinó hacia adelante, desató solo una pizca del mar que la envolvió bajo sus pies. Las palabras no podían describir cuánta presión estaba bajo el agua, cuánto pesaba esa armadura, se lanzó hacia adelante como un cohete, pasando a Tsubasa mientras se abría paso a través de más caídos. De su varita salieron pequeños chorros de agua como la más afilada de las cuchillas, del interior del círculo de agua alrededor de su mano derecha, balas de las que no había defensa salieron disparadas matando todo sin piedad. Kokabiel solo tuvo un segundo para verla venir y reaccionar, tratando una vez más de conjurar su luz, pero ella fue demasiado rápida para él, debilitado como estaba. Sus defensores eran poco más que hormigas mientras Sona los atacaba. El círculo de agua alcanzó el tamaño de la palma de su mano cuando lo golpeó contra el pecho de Kokabiel, haciéndolo retroceder unos metros. El caído le dio una mirada confusa hasta que miró donde ella lo había golpeado, un pequeño agujero había sido perforado en su pecho pero no en su espalda. Él miró hacia arriba con los ojos muy abiertos por el pánico cuando Sona le dio una mirada de odio y chasqueó los dedos. El agua que se había reducido al tamaño de un frijol y arrojada al cadre perdió su contención. El agua se expandió lo suficiente para llenar varios lagos, el cuadro sintió un momento del peor dolor que había sentido y luego simplemente explotó, el agua estalló en todas direcciones. Donde hubiera golpeado a sus aliados, se deslizó a su alrededor, para el enemigo, los cortó por la mitad, les hizo agujeros en el cuerpo, desgarró la carne de los huesos, pulverizó a los seres vivos en lodo. El campo de batalla cuando Sona dijo absolutamente una sola palabra, la palabra tanto una oferta como una amenaza corre, hubo un momento de vacilación, luego el cielo se partió en dos, y como dioses de la guerra, nuevos seres llegaron a la batalla, desde él en el primer momento, todos excepto los aliados de Ichigo de Karakura Town pudieron sentir quiénes eran. A la cabeza de la nobleza casi completa, Mahou Satan y Leviathan vinieron aullando por la guerra. Sirseche estaba casi completamente consumida por el poder de la destrucción, Sera dejó caer su piel azul como si estuviera congelada, el agua en el aire se congelaba a su alrededor. Y al fin y al cabo, el enemigo se rompió. 1. Desde su deporte lejos del campo de batalla un joven de cabello plateado oscuro vio el final, demasiado tarde para ser parte de la diversión y honestamente por una vez en su vida seguro que no quería ser parte de esa diversión. Lentamente, su mente todavía estaba aturdida por lo que había visto. Cogió un teléfono y pulsó el número 1. Oye Azazel. Sí, Valí. ¿Sabes cómo me enviaste a salvar algunos bultos superados en números sin remedio? Hubo una larga pausa. Por favor, no me digas que es demasiado tarde. Algo así, no he llegado a tiempo para capturar vivo a Kokabiel. ¿Qué? Ya, creo que debería decirte qué diablos te acabo de ver en persona, verte en un Valí frunció el ceño mientras veía a un golem llevándose a un anciano gordo correr debajo de él un segundo pensamiento creo que he encontrado como un premio de consolación. 1. Había muchas cosas que debían suceder, pero primero, al menos para Inoue Orihime, la batalla no había terminado. Ichigo solo esperó unos momentos antes de recuperar a Issei, el chico parecía agotado a pesar de su armadura. Él, como la mayoría de los otros demonios, estaba comenzando a aterrizar lentamente en los escombros de su ciudad natal. Issei Ichigo sabía que sonaba igual de agotado. Necesito tu ayuda, por favor. Hombre, Issei se inclinó contra él. No tienes que preguntar. Compartieron apenas el más mínimo de los golpes de puños, antes de que Ichigo lo llevara a Inoue, podía sentir a sus amigos acercándose, pero en este momento esto era lo más importante. La propia Sona estaba regresando al cuerpo de su reina. Reya ya estaba al lado de Inoue desde la dirección de la escuela. Akeno y el resto junto con un hombre inconsciente flotante y Kiba inconsciente también se acercaron. Puso la mano de Issei en la espalda de Inoue y el chico captó la imagen de Boost, incluso la voz del dragón sonaba cansada. Boost con cada chorro de poder, Inoue se hizo más fuerte, el último de los Cadres Light fue desterrado de la existencia y ahora comenzó el verdadero milagro. Era el poder de Inoue Orihime, por lo que Ichigo sabía, solo había tres cosas que parecían limitar su poder.
Uno que tenía que conocer y estar cerca de lo que estaba rechazando aunque pudiera ser algo tan efímero como el concepto de espacio. 2. El poder detrás de lo que sea que causara una lesión si permanecía en la herida que estaba tratando de revertir tuvo que ser rechazado primero, y 3. Su poder no tuvo ningún efecto en la cadena del destino, como lo demuestra lo que sucedió con Yusu cuando la llevaron a infierno. Hasta el día de hoy, no sabía qué había salvado a Yusu esa vez, pero el poder de Inoue no podía, sin embargo, más allá de esas tres cosas, ella estaba malditamente cerca de una diosa. Todos aquí daban testimonio del infierno que parecía que Zenobia estaba tomando todo su esfuerzo para no arrodillarse y orar a pesar de su mala experiencia con la religión hoy. La muerte fue deshecha, la realidad negada, el sacrificio deshecho, ante su poder, ante su voluntad, la realidad misma dobló la rodilla. Sona dejó escapar un sollozo cuando Tsubaki parpadeó de nuevo, el aliento volvía a sus pulmones, la vida a sus ojos, la chica se quedó en estado de shock tosiendo, sus manos moviéndose sobre su pecho antes de que sus ojos se movieran hacia Orihime, estaban llenos de gratitud y tal vez un poco de miedo. Bienvenida de nuevo. Inoue se hundió e Ichigo la atrapó mientras ella se inclinaba hacia atrás. La reina miró a su alrededor y dejó escapar un suspiro de alivio al ver que Sona estaba bien, ahora todavía estaba cubierta por esa agua y nadie parecía saber qué iba a hacer con ella, pero eso parecía bastante menor en este momento. Sona corrió, la armadura de agua se desprendió de su cuerpo en un pequeño orbe que orbitaba su cabeza. Abrazó a su reina con hormigueo y ferocidad y comenzó a llorar en su pecho. Odiándose a sí mismo por no dejarla descansar, la trasladó con Kiba, quien no se había despertado, aunque así había detenido la hemorragia. Inoue ni siquiera se detuvo cuando vio sus manos faltantes, las muchas heridas de hoja, con Issei siguiéndolas y aumentando su poder, no pasó mucho tiempo antes de que las manos y el cuerpo del caballero fueran restaurados. Entonces, Ichigo podía sentar suavemente a Orihime en el suelo y luego acostarse a su lado. Uno por uno se le unieron a Kino, Asia, Tsubasa y Koenko, todos apoyados contra él y entre ellos. Apenas se movieron cuando Nel se abrió paso entre el grupo y tomó asiento. Rias decidió que también necesitaba sentarse, mientras que con Issei, Momo y Ruruka se acurrucaron junto al chico. Ichigo giró la cabeza ante el sonido de pasos, 5 pares de ojos lo miraron, Yourichi, Atan Clocks, su padre, Ishida y Chad. Las expresiones iban desde lo normal con Urahara, comiendo mierda con Yourichi, confundido con su padre, esa amistosa hostilidad en la mirada de Ishida y la sal de la tierra de Chad. Entonces, ¿has estado ocupado Ichigo-chan? Yourichi preguntó. ¿Has estado llenando todos los espacios de tu harén? De alguna manera se encontró con la voluntad de responder a eso en un tono de broma. No todos, hay lugar para ti si lo quieres. Hubo una pausa embarazosa cuando Yoruichi Shioin se quedó allí con el trasero desnudo con la boca abierta en estado de shock antes de soltar una carcajada y girarse hacia Kisuke. No creo, se atragantó. Nunca he estado más orgullosa de mi chico. El comerciante echarse a reír,